¿Somos inteligentes los nicaragüenses? Es una pregunta capciosa, una pregunta cuya respuesta es controversial. Vamos a referirnos a esta pregunta, ¿somos los nicaragüenses inteligentes? Porque recientemente un centro de investigación norteamericano especialista en análisis de datos publicó un índice mundial sobre el coeficiente intelectual promedio de los países. Y resulta que los nicaragüenses aparecemos entre los 10 últimos lugares del mundo en coeficiente intelectual promedio. ¿Somos inteligentes los nicaragüenses? Pues bien, esta publicación dice que no, pero hablemos antes de qué es el coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual es una medición psicométrica para establecer la inteligencia de las personas. Hay distintos métodos para medirlas y los científicos debaten cuál es el método más adecuado. El hecho es que sin ser científicos, cada uno de nosotros sabe que hay personas más inteligentes que otras. Lo vemos en primaria, en secundaria, en la universidad, en el trabajo. Unas personas tienen más facilidad para aprender que otras. Y eso es la inteligencia, la capacidad para aprender más fácilmente que otras personas. Hay lo que se le llama la inteligencia general, que son esas personas que son buenas en matemáticas, son buenas en español, son buenas en geometría, en distintas ramas del conocimiento. Hay algunas inteligencias especializadas, unas personas que son buenas en matemáticas, pero no son buenas en español. Y hay quienes desafortunadamente no son o tienen grandes dificultades para aprender matemáticas, español, geometría, ciencias, etc. No vamos a meternos a discutir ahorita sobre la validez de este índice que coloca a la mayoría de los nicaragüenses prácticamente como deficientes mentales. Vamos a referirnos a hechos que están documentados sobre las causas que provocan tener mayor o menor inteligencia, porque uno puede nacer inteligente y poco a poco ir perdiendo la capacidad de aprendizaje. Hay por cuestiones genéticas o por cuestión de enfermedad que ya uno nace con una discapacidad. ¿De qué depende? En general, la capacidad de aprender. Primero de la nutrición, cómo se alimenta la gente, porque al fin y al cabo el cerebro es un órgano del cuerpo humano. Si uno está mal alimentado, en el cuerpo se refleja, es más débil, más propenso a las enfermedades, tiene menos resistencia, menos fuerza. Una persona bien alimentada, pues todo lo contrario. Igual ocurre con el cerebro, la desnutrición disminuye la capacidad cerebral, pero no solo la desnutrición, influyen también las enfermedades. Una población expuesta a enfermedades endémicas, a enfermedades epidémicas, pues estas enfermedades van debilitando el cuerpo del conjunto social. Pero, como decíamos antes, el cerebro es un órgano del cuerpo humano y necesita entrenamiento. Igual que nuestro cuerpo necesita ejercicio para tener vigor, resistencia, etc., el cerebro necesita también adiestrarse, ejercitarse. Y el principal método de adiestramiento es la educación. Una persona que no está desafiada intelectualmente, que no tuvo oportunidad de aprender a leer o escribir, que no tuvo oportunidad, por ejemplo, de cursar la primaria, está menos dotada para aprender que otra persona que sí tuvo esa oportunidad. ¿Y qué es lo que nos encontramos en Nicaragua? Hablando de nutrición, de acuerdo con los datos publicados por la FAO,
al menos 1 de cada 5 nicaragüenses padece hambre, está desnutrido, de acuerdo con información oficial. Y si es en cuanto al sistema educativo, no solo con Ortega, pero principalmente con Ortega, hace pocos días nosotros compartimos con ustedes un comentario sobre la educación y a qué nos referíamos. Al cierre de las universidades privadas, a la manipulación de las mentes de niños, adolescentes y jóvenes con los textos escolares, al método que acaba de imponer el Ministerio de Educación, un método, imagínense, que no importa si aprende o no aprende la muchacha o el muchacho, de todas maneras aprueba. Pero también vimos cómo el dictador envió a sus hijos a dictar cátedras magisteriales en las universidades públicas. En esas condiciones, ¿cuál es la educación que está recibiendo la niñez, la juventud y la adolescencia nicaragüense? Entonces estamos agobiados por distintos costados, ¿verdad? La desnutrición, los problemas de salud, la falta de educación, pero también esta institución incluye la inestabilidad política. Efectivamente, en un ambiente opresivo y represivo que intenta aplastar el pensamiento, la opinión, pues también se va atrofiando la inteligencia. No voy, repito, a discutir si ese estudio es válido, qué tan válido es o si no es válido. El hecho es que si se publicó y se basa en datos, algún grado de validez hay que otorgarle. Y aun cuando no tuviera validez, de todas maneras nos debe poner a pensar en cuáles son las consecuencias de esta estrategia de embrutecimiento que está imponiendo la dictadura. Tenemos pues un nuevo campo de batalla en contra de la dictadura de Ortega, la batalla de la inteligencia. Tenemos que impedir que esta estrategia de Ortega de embrutecer a nuestra población tenga éxito. La batalla política es en todos los planos, de la comunicación, de la política, de la economía, pero también la batalla de la inteligencia. Es un nuevo campo de batalla